Muy buenas tardes, excelentísimo señor presidente de la Honorable Asamblea Legislativa, licenciado Sigfrido Reyes, distinguidos señores diputados, diputadas. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Hemos aceptado venir gustosamente a compartir algunas reflexiones que sin duda son importantes para el país. Si me permite, señor presidente, quisiera brevemente describir la forma en que voy a abordar el tema. Voy a abordarlo en primer lugar a partir de la admisión de las demandas de inconstitucionalidad. En segundo lugar, voy a hablar de la exoneración de los magistrados Belarmino Jaime y Néstor Castaneda. Posteriormente voy a hablar del tema de la notificación de la Asamblea Legislativa. Como cuarto punto me referiré al contenido y a los efectos jurídicos de estas sentencias. Posteriormente voy a hablar de la competencia de la Corte Centroamericana de Justicia y posteriormente, si usted me permite, quisiera hacer una propuesta concreta para tratar de despejar esta problemática que vive el país. En primer lugar, en cuanto al tema de las demandas de inconstitucionalidad, las dos sentencias fueron admitidas sobre la base de la vulneración de dos principios constitucionales. El primero es la vulneración al principio de legitimación popular indirecta, que todo el día hemos hablado de él, y que de acuerdo a la Sala de lo Constitucional está basada en el artículo 186, inciso segundo de la Constitución, y que a juicio de la Sala dice que consiste en un sistema equilibrado en que la Constitución prevé en el que la legislatura entrante investida de la legitimidad del pueblo que la acaba de elegir cumpla con la función de renovar un tercio de la Corte Suprema de Justicia como un acto de delegación popular. El segundo punto es la violación al principio de legalidad constitucional, regulado y previsto en el artículo 86 de la Constitución, que en síntesis dice: los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. El segundo punto, en cuanto a la exoneración de los magistrados Belarmino Jaime y Néstor Castaneda. Soy de opinión, señor presidente, que en cumplimiento a la norma establecida en el artículo 52 del Código Procesal Civil y Mercantil, los magistrados antes mencionados, no debieron haber conocido ni participado ni siquiera en la admisión de las demandas, habida cuenta que dicha norma establece que los magistrados y jueces no pueden conocer de un asunto cuando se pueda poner en duda su imparcialidad por cualquier circunstancia, dice la disposición legal, seria, razonable y comprobable. Esta apreciación, señor presidente, es extensiva a las dos magistradas suplentes que también conocieron del proceso de inconstitucionalidad, sobre todo porque ambas habían participado de forma directa en los procesos de selección. También debo lamentar la omisión de la Asamblea Legislativa en no haber recusado a las dos magistradas suplentes, dado que prevalecía la misma situación. Entiendo que la Asamblea Legislativa planteó la revocatoria, pero no planteó la recusación. Me parece también que fue un error todavía más grave no haberse exonerado el presidente Belarmino Jaime en el recurso presentado por miembros de un sindicato de trabajadores del órgano judicial, en donde se cuestionaba directamente la elección en que él había sido nominado, sobre todo porque prevalecía la misma disposición del artículo 52 del Código Procesal Civil y Mercantil, y esta reflexión yo la hice públicamente en un programa de televisión el mismo día que fue presentada esa demanda, precisamente porque si de lo que se trataba, dije en ese momento, era de hacer las cosas bien en el país, no se puede tapar una ilegalidad con otra ilegalidad. En cuanto al tercer punto de la notificación de la Asamblea Legislativa,
el plazo otorgado a la autoridad demandada en un proceso de inconstitucionalidad para que rinda informe es de 10 días, contados a partir del siguiente a la respectiva notificación. Así lo regula el artículo 145, inciso primero, del Código Procesal Civil y Mercantil. En tal sentido, el artículo 13, inciso segundo, número 2, del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa debe de interpretarse bajo la lógica de que dichas notificaciones deben ser conocidas por el Pleno Legislativo, no necesariamente llevadas y entregadas físicamente a la hora y el día de la plenaria. Si aceptáramos esta última tesis, entonces también aceptaríamos que todas las notificaciones que ha recibido la Asamblea Legislativa son nulas, porque han sido recibidas bajo la misma lógica. En ese sentido, considero que la notificación realizada a la Asamblea Legislativa fue correcta. En cuanto al cuarto punto, relativo al contenido y efectos jurídicos de las sentencias. En primer lugar, esto habría que desglosarlo más o menos en 2 puntos. El primero, que se refiere a la legitimidad del órgano que pronuncia la sentencia. Efectivamente, el artículo 183 de la Constitución dice: la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos en su forma y en su contenido, de modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano. Segundo punto, el principio de legalidad constitucional que hemos mencionado. Efectivamente, hemos venido sosteniendo que los funcionarios del gobierno solo pueden hacer aquello que la Constitución y las leyes expresamente les permite hacer, a fin de que las facultades y competencias de los funcionarios públicos no se conviertan en permisos ilimitados para poder realizar cualquier acto. Por supuesto que en este caso, la Constitución de la República no permite expresamente elegir a una misma legislatura más de una ocasión. Si eso es así, más allá de estar convencido del famoso principio de democracia popular indirecta, soy partidario de que el artículo que se refiere a estas limitaciones de los funcionarios públicos lo que demarca es una actuación sobre la base de los principios de la Constitución. Y por eso considero que es fundamentado el principio de legalidad constitucional en las sentencias. De lo contrario, pudiéramos hacernos 2 conjeturas. Primero, bajo esta lógica de poder elegir 2 veces, la Asamblea Legislativa que concluyó su mandato podía también haber electo al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, al Procurador General de la República, que les vence su periodo en febrero y marzo del 2013 y hubiera sido constitucional. Y aquí es donde las facultades de una Asamblea Legislativa no pueden prolongarse más allá en el tiempo, porque entonces invade las facultades de otra Asamblea Legislativa. Y esto es fácil de entenderlo si nos ponemos a pensar qué hubiera pasado si los que hubieran electo hubiera sido el CN y Arena, y el FMLN y Gana y el PES no hubieran podido elegir porque los 2 primeros partidos hacían los 56 votos. Me pregunto, ¿sería inconstitucional siempre? Por eso es que cuando el doctor Ivo Príamo Alvarenga sostenía que este es un tema político, por supuesto que tiene razón, es un tema político, porque nadie que no tenga 56 votos se va a meter a elegir 2 veces. El que tiene los 56 votos es porque ya consideró que tiene los votos suficientes y elige por segunda vez. Y eso lo hizo Arena, con el perdón de la expresión, pero no encuentro otra, abusando de las mayorías legislativas. Y así fue declarado inconstitucional en una de estas sentencias. Eso me permite también expresar que si se permitiera la invasión de facultades de una legislatura a otra solo porque tengo los votos necesarios,
pudiéramos entonces fácilmente llegar a la conclusión que con una buena asamblea legislativa que planifique de aquí hasta el 2045 puede elegir a funcionarios de segundo grado sin ningún problema. Es decir, no, se trata de un problema de pesos y contrapesos. Este no es un problema jurídico, este es un problema político. Y ese es el mayor problema en el cual nos ha metido la Sala de lo Constitucional, que ya voy a decir. En cuanto al otro punto del contenido de la sentencia, expresa la sentencia que no pueden haber decisiones exentas del control constitucional, refiriéndose a lo que ya nos hemos referido en todo el día, de si un acto de gobierno o político es impugnable por la Sala de lo Constitucional. Más allá de lo que nosotros podamos decir en una sentencia que ya se emitió y que efectivamente la Sala de lo Constitucional dijo que no podía conocer, soy de la idea, y eso creo que lo compartiremos todos los abogados, el stare decisis es una facultad de los tribunales constitucionales y las salas de lo constitucional. ¿Qué significa el stare decisis? La posibilidad que tienen los tribunales constitucionales o salas de poder mutar o cambiar sus argumentaciones para resolver un problema. Y eso no es nuevo. Dentro de las sentencias de la sala, recientemente la sala declaró inconstitucional el nombramiento de un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, precisamente porque no cumplió con algunos, a juicio de ellos, con algunos requisitos que la ley exigía. Y uno se pregunta, ¿y en ese momento por qué no se argumentó lo mismo que ahora se argumenta? La respuesta es sencilla, porque en ese momento el PES no tenía los votos suficientes para pujar como si los tiene ahora Gana y el FMLN. Por eso es que más allá de un problema jurídico es un problema político. Y políticamente es como se le debe de encontrar la solución. Ahora, cuando dice que no hay zonas exentas, yo los invitaría a leer el libro de Rafael Rodríguez Elizondo, editorial Porrúa, páginas 185-87, que se llama El acto de gobierno o político. También los invitaría a leer a Gabino Fraga, Derecho Administrativo 1, tomo 1. Y también los pudiera invitar a leer el tomo 2 de Manuel María Díez, Derecho Administrativo Argentino. Es decir, hay elementos doctrinarios suficientes como para sostener que los actos de gobierno o político sí son impugnables por la vía judicial y que pueden ser conocidos por los máximos tribunales. Pero el punto no es ese. El punto es de que en este tipo de impugnaciones también existe lo que yo llamé en un artículo que publiqué en politiqueando.com un sabor a revancha de la Sala de lo Constitucional. Y fui duramente criticado en las redes sociales porque yo dije que la Sala estaba buscando revancha y no tengo ningún problema en volverlo a decir. Ha habido un exceso de ambas partes. Tercer punto, la inamovilidad judicial. Efectivamente, no hay distinción en la Constitución entre magistrados electos para la sala y para las demás salas. No, la Constitución dice todos son electos para 9 años. Tanto los de la Sala de lo Constitucional como los que no lo son. Pero es que el principio de inamovilidad judicial significa que dentro de esos 9 años no puede ser alterado su nombramiento. Sobre todo en el tema de la Sala de lo Constitucional, que son los únicos magistrados que son electos en esa sala directamente por la Asamblea Legislativa. Y tiene un sentido más lógico que jurídico. ¿Qué pasaría si en manos del legislador quedara la posibilidad de poder mover a los magistrados a la sala que ellos quisieran? Sencillamente, si no les gusta una sentencia, mueven a la sala, a los magistrados, descomponen la sala y hacen un tribunal a su conveniencia. Y eso es precisamente lo que la lógica nos indica, que no puede quedar en manos del legislador, del que toma las decisiones, sino que de la ley que ya lo prevé. Ahora, en honor a la verdad, y hay que decirlo claramente, no existe ninguna disposición constitucional que diga que un magistrado
electo en la sala no pueda moverse, porque ese no es un principio jurídico ni doctrinario. Ese más bien ha sido el estilo en el que nos hemos movido para justificar el tema de la inamovilidad judicial. El otro punto, de los efectos de la sentencia con los cuales particularmente no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y que son peligrosos. El primero es que la sentencia declara inhábil a la Asamblea Legislativa para volver a elegir 2 veces. Una sentencia puede declarar inhábil a la Asamblea Legislativa. Le acepto que declare inconstitucional y que vuelvan a elegir, pero de eso a que la declare inhábil, me parece que es bastante complicado de entenderlo. Hay una pregunta que se ha hecho durante todo el día, y una asamblea puede elegir 2 veces. De acuerdo a lo que dice la sentencia, expresamente la faculta de elegir 2 veces. Algo así como los golpes de estado que daba Martínez, por esta única vez, ¿verdad? Que así decían los decretos que redactaba Martínez. Pero es importante entender esto porque si ninguna asamblea elige 2 veces, este problema no se resuelve. Así de fácil. Si no hay una legislatura que elija 2 veces, este problema no se desentrampa. Tiene que elegir. Pero no me parece correcto que en una sentencia se inhabilite a uno de los órganos del Estado. Eso sí me parece un poco de abuso. 2. Esto del principio de modulación de las sentencias. Les confieso que nunca lo había oído mencionar. Me disculpan si peco de ignorante, pero no de franco. Eso de que el legislador constitucional tenga la posibilidad de modular, solo me acordé cuando uno le sube el volumen a la radio o lo baja, como que modula, como que si el tono de la sentencia estuviera a voluntad del juzgador. No, eso no puede ser así. La tonalidad de la sentencia la da la ley, no el juzgador. Eso sí me parece también un poco complicado de entenderlo. 3. Invalidar a los magistrados del 2006, pero habilitarlos para que sigan firmando sentencias hasta que no se elijan los nuevos magistrados. Me cuesta entender, porque lo que sí me enseñaron muy bien es qué significa retroactividad y qué significa ultraactividad de la ley. Y eso sí no puede ser. Solo porque están televisando la intervención no digo cómo en mi pueblo se le dice a esto, pero me parece que no es correcto ese punto por parte de la sala. El otro punto que no lo comparto, que circunscribe la elección, sobre todo la del 2006, a que se hagan uso de las mismas listas con las que se eligieron, y los que se murieron, y los que ya no quieren ser magistrados, y los que ya están en otro cargo público, y los que tienen incompatibilidad. Es decir, me parece que le amarró las manos a la Asamblea Legislativa porque no le permite la libertad de elegir. Y no dijo que era su generis la elección por segunda vez, pues, ¿cómo no va a ser su generis la lista de abogados de la que puede elegir? O sea, o es una cosa o es otra. El otro punto con el que no estoy de acuerdo es que se está cuestionando la moralidad y la competencia notoria de los magistrados electos, tanto en el 2006 como en el 2012, y en honor a la verdad eso me parece incorrecto. Pero me parece incorrecto porque ninguna de las 2 sentencias motiva a qué se refiere. Esto es lo malo. 2 minutos. Voy a tratar de omitir el tema de la competencia de la Corte Centroamericana, solo diciendo lo siguiente. Sobre esto yo tengo una valoración jurídica y una valoración política. La valoración jurídica me dice que es probable que sea competencia de la Corte Centroamericana conocer de estas controversias. Pero es que cuando uno lee las 5 constituciones de los países que forman parte del protocolo de Tegucigalpa, incluyendo la nuestra, ya dice la Constitución a qué se le llama controversia. Entonces, la pregunta que yo me haría es, ¿el dejar de cumplir una sentencia es una controversia? Yo ahí sí tengo mis dudas. Igual, en la valoración jurídica hay un punto que es importante y que ya lo dijeron acá, en el que no voy a ahondar.
Efectivamente, la Sala de lo Constitucional no es un órgano del Estado, es la Corte Plena, los 15 magistrados. Pero me interesa más referirme a la valoración política de este tema. Acudir a la Corte Centroamericana significa acudir a la institucionalidad internacional o declarar que los salvadoreños somos incapaces para resolver un problema entre nosotros mismos. Eso sí me preocupa. Porque si fuimos capaces de ponernos de acuerdo en una guerra, ¿cómo no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo en esta situación? Y por eso es que no estoy de acuerdo ni con que organizaciones de la sociedad civil recurran a la Corte Centroamericana, ni tampoco la Asamblea Legislativa. Segundo punto, ¿qué pasa si la Corte Centroamericana no admite la solicitud de intervención planteada por la Asamblea Legislativa o si pierde el litigio? ¿Saldrá fortalecida políticamente la Asamblea Legislativa? Esa pregunta hay que hacérsela. Y la otra es, ¿ya tomó en cuenta la Asamblea Legislativa quienes eligen a los magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia? ¿Y cuál es la tendencia mundial de los fallos de estos órganos? Yo lo pensaría. Y la propuesta, señor presidente, si me permite, en los 50 segundos que me quedan, para que una propuesta desentrampe este problema, necesita obedecer 4 criterios. 1, que la actual Asamblea Legislativa, que la Asamblea Legislativa jurídicamente cumpla el fallo de la Corte Suprema de Justicia. 2, que políticamente satisfaga las pretensiones de los partidos políticos. Claro que es legítimo. 3, que las expectativas de los grupos de la sociedad civil vean reflejado sus pretensiones en las decisiones de la Asamblea. Y 4, que del acuerdo se colija un balance de poder donde no hayan ni vencidos ni vencedores. ¿Es posible llegar a un acuerdo con estas 4 características? Sí, sí es posible. ¿Cómo? Primero, que la actual Asamblea Legislativa ratifique a los magistrados del 2006, a quienes ya solo le quedan 3 años de ejercicio. 2, que la actual Asamblea Legislativa ratifique a los 5 magistrados propietarios y suplentes que surgieron de la elección del 2012, que ya están nombrados. 3, que se respete la inamovilidad del doctor Belarmino Jaime como juez natural electo para 9 años en la Sala de lo Constitucional. Y el último punto, 4, que se respete la elección del presidente electo de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias.